Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, hola. Lisa, buenas noches. Sí, lo escucho, Lisa. Buenas noches. Escuchamos. Eh, Esperaremos unos 5 minutitos, como estamos 10 nomás en sala, a que ingresen sus compañeros, por favor, y ahí empezamos. ¿Ya? Perfecto, Lisa. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Buenas Lisa? noches. Vamos a empezar ya con la clase. Muy bien. Están viendo en pantalla, ¿no? Perdón. A ver. Sí, dice. Ya, un ratito. Veamos. Eh, Muy bien. Como ustedes pueden ver, este es el contenido mínimo del módulo. ¿Ya? Hemos visto ya la primera clase de la definición de evaluación. Hemos visto también diferencia entre evaluación tradicional y la evaluación por competencia, la heteroevaluación, que es la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación inicial diagnóstica, la evaluación del proceso formativa, evaluación final, promoción. Luego también hemos visto, perdón, continuamos. Hemos visto los componentes de la evaluación, identificación de evidencias, niveles de desarrollo, básico, inicial, autónomo y estratégica, ponderación y calificación. En la anterior clase han expuesto ustedes y han visto, hemos visto las técnicas de evaluación. Hemos visto un ensayo, la prueba objetiva, cuestionario, la observación, la prueba de ejecución y el portafolio de evidencias. Lo que nos faltaría ahora para terminar, que es esta clase, vamos a ver los instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación son la lista de cotejo, la escala de ejecución, diario de campo, registro anecdótico y rúbrica. Cabe diferenciar que una cosa son las técnicas y otra cosa son los instrumentos. Por ejemplo, el ensayo es una técnica y el instrumento que yo voy a utilizar para valorar este ensayo puede ser una lista de cotejo. Entonces, una diferencia es que es técnica y la otra que es instrumento. Vamos a empezar viendo qué es una lista de cotejo. La definición nos dice, también llamada lista de chequeo o lista de verificación, es un instrumento de evaluación que consiste en un listado de aspectos a evaluar, contenidos, habilidades, conducta, al lado de los cuales se puede apuntar un visto bueno o con una X. Si la conducta no es lograda, por ejemplo, un puntaje o nota, o si un concepto, es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de ausencia del mismo. ¿Cuál es la característica de la lista de cotejos? Nos dice, puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se quiera asignar. Puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad. Se utiliza para determinar la presencia o ausencia de características, comportamientos, actuaciones, procesos, dimensiones o atributos de un desempeño que se observa. Nos permite analizar el grado en que se ejecuta una habilidad. Posee un rango de aplicaciones y puede ser fácilmente adaptadas a la situación requerida. La metodología. Primeramente hay que elaborar el listado de dimensiones o atributos, actitudes, procedimientos a observar. Hay que ordenar de manera lógica las características de acuerdo a la actividad en la que se observará. Colocar en formato que permita registrar la presencia o ausencia del atributo junto a la columna para describir las observaciones de manera puntual si se requiere. ¿Cuáles son las recomendaciones al utilizar este instrumento? La lista de atributos no debe ser muy extensa. Los atributos deben ser relevantes y tener como base criterios de valoración y los saberes.
La lista debe estar relacionada con el tipo de evidencias que se solicitan. Los componentes de la lista deben ser conductas observables. Las acciones deben ser unívocas, perdón, es decir, no mezclar varias conductas en un componente. Redactarse en términos muy claros y precisos para que no presenten confusiones. Utilizar procedimientos con la secuencia de pasos bien establecidos. Es recomendable especificar la situación, condiciones y materiales necesarios donde se evaluará la ejecución, además de incluir un rubro de criterios, observaciones y nombre del evaluado. Y aquí tenemos un ejemplo de lista de cotejo. Ejemplo, lista de cotejo para evaluar las habilidades del cirujano integrante del equipo quirúrgico en la ejecución de un tratamiento de cirugía preprotésica. La situación, atención a un paciente seleccionado previamente. Las condiciones. La actividad se realizará en el quirófano de la carrera donde se posee todo el material instrumental bajo la supervisión del o la docente. Los estudiantes se hallan agrupados en equipos quirúrgicos. Nombre, si ustedes se fijan, aquí tiene nombre y aquí tiene fecha. Y aquí nos da los indicadores y aquí nos dice si cumple o no cumple las observaciones. En los indicadores nos dice, se viste y se lava las manos con jaboncillo antiséptico. Entonces, cuando está observando, va a colocar sí o no. Si es que se viste y se lava las manos con jaboncillo antiséptico. Otro indicador, revisa de manera adecuada, junto al docente, las pruebas experimentales. Entonces, nosotros vamos a tener que colocar aquí, si revisa, sí, y si no revisa, se lo coloca, no revisa. Revisa apropiadamente junto al docente la planificación de la etapa quirúrgica, sí, no. Resecciona con calidad al paciente y le conduce hasta el lugar de intervención, sí, no. Registra de acuerdo a normas generales, las de salud, los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y hace constar en el historial clínico, sí, no. Coordina detalles de la intervención con el paciente, sí, no, o si tenemos tal vez alguna observación, ¿no? Aplica con precisión el anestésico mucoso en la zona de inyección, sí, no. Realiza la técnica anestésica conveniente con idoneidad, sí o no. Comprueba la calidad del efecto anestésico, sí o no. Comprueba la calidad del efecto anestésico, sí o no. Realiza con precisión la inición y el levantamiento del colgajo adecuadamente, sí, no. Realiza con criterio la osteotomía y o la osteotomía, sí o no. Realiza la intervención quirúrgica propiamente dicha respetando la morfología y su funcionalidad de las estructuras, sí o no. Realiza adecuadamente el tratamiento correspondiente de la cavidad ósea, sí, no. Procede a la reposición del colgajo y posterior sutura con idoneidad, sí, no. Realiza las indicaciones postoperatoria y la prescripción farmacológica con criterio, sí o no. Entonces ahí tendríamos un modelo de una lista de cotejo, donde la lista de cotejo se ve solamente dos variantes, sí o no, cumple o no cumple, nada más. ¿Se escucha el video? ¿Me pueden decir? No se escucha, Lisa. No, ¿Se escucha? No, no, Lisa. Liz, No se escucha. ¿No se escucha? No se escucha, no Lisa. todavía, Liz. Ya, un ratito, por favor, ahí te vamos a... Sus características, tipos, cómo hacerlas. Ahora sí, ¿ya se escucha? Sí, Liz. Ya. Este es un video de un ejemplo de cómo se hace, qué es una lista de cotejo y cómo se hace, ¿ya?
Hola, ¿cómo estás? Explicamos qué son las listas de cotejo, sus características, tipos, cómo hacerlas y te mostraremos varios ejemplos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. Una lista de cotejo es un instrumento de evaluación preestructurado en forma de tabla. Se aplica con el objetivo de obtener información sobre el proceso de aprendizaje y aplicar las mejoras que resulten necesarias. Por ejemplo, esta es una lista de cotejo para evaluar exposiciones. Este instrumento resulta útil para evaluar no solo conductas o actitudes, sino también productos terminados, como mapas conceptuales, cuadros comparativos, exposiciones, líneas de tiempo, entre otros. Una lista de cotejo se distingue de otros instrumentos de evaluación, como la rúbrica o la escala de apreciación, en que solo acepta dos opciones posibles, sí o no, se observa o no se observa, presente o ausente. Las listas de cotejo se pueden clasificar de acuerdo al objetivo que se pretende evaluar. Así, existen las listas de cotejo actitudinales, procedimentales, de productos terminados o de estrategias grupales. Características de una lista de cotejo. En una lista de cotejo podemos identificar 5 características principales. 1. Su escala de valoración es dicotómica. Solo presenta dos opciones. Estas son opuestas y mutuamente excluyentes, lo que quiere decir que no se pueden marcar las dos a la vez. Por ejemplo, sí, no, logrado, no logrado, presente, ausente, se observa, no se observa. 2. Es de carácter diagnóstico e informativo. La lista de cotejo no se aplica con la intención de asignar una puntuación al desempeño de los estudiantes, sino para obtener información sobre la eficiencia del proceso formativo. Esta información permitirá aplicar las mejoras que sean necesarias y resaltará los puntos fuertes de la estrategia enseñanza-aprendizaje. 3. Es preestructurada. Los criterios que orientan la evaluación quedan establecidos antes de aplicarla. Entre estos criterios se incluyen las metas de aprendizaje y los indicadores. 4. Es un método cualitativo. La persona que aplica el instrumento observa si el indicador evaluado está presente o no en el estudiante. Entra en juego el aspecto subjetivo del evaluador, pero los resultados de la evaluación son cuantificables. Por eso se afirma que es un método cualitativo. 5. También es útil para evaluar productos terminados, como por ejemplo, exposiciones, mapas mentales, líneas de tiempo, cuadros comparativos, entre otros. En este caso, los indicadores corresponden a los requisitos que debe cumplir el producto terminado. Tipos de listas de cotejo. Las listas de cotejo pueden clasificarse de acuerdo al objetivo de evaluación. Así tenemos procedimentales. Están diseñadas para evaluar el cumplimiento de una serie de pasos. Por ejemplo, en una lista de cotejo de este tipo para evaluar redacción de algunos indicadores podría ser 1. Investiga sobre el tema antes de iniciar la redacción. 2. Revisa el texto antes de entregarlo al profesor. Actitudinales. Están diseñadas para observar la presencia o ausencia de ciertas actitudes en los estudiantes. Por ejemplo, 1. Se muestra dispuesto a trabajar en equipo. 2. Escucha con respeto los puntos de vista de sus compañeros. De estrategias grupales. Se diseñan con el objetivo de evaluar la manera en que se desempeñan los estudiantes cuando trabajan en equipo. Pueden evaluar tanto elementos procedimentales como actitudinales. Algunos de sus indicadores podrían ser: 1. Se expresa con claridad y coherencia ante sus compañeros de equipo. 2. El equipo divide el trabajo de forma equitativa entre sus miembros. ¿Cómo hacer una lista de cotejo? La elaboración de una lista de cotejo tiene 4 pasos fundamentales, que son los siguientes. Definir qué se desea evaluar. Puede ser un conjunto de actitudes, comportamientos, habilidades o acciones. Puede ser también un producto terminado, como un mapa conceptual, un ejercicio de redacción, un cuadro comparativo, etc. Definir con precisión los aspectos a evaluar. Una vez que sabemos el qué de la evaluación, ahora debemos determinar cuáles facetas del tema a evaluar son las más importantes. Por ejemplo, si el objetivo de mi evaluación es la redacción de los estudiantes de sexto de primaria,
Un aspecto podría ser la ortografía, otro, la corrección gramatical, otro más, la coherencia textual. Definir con precisión los indicadores. Es el paso más importante del proceso y el que mayor reflexión y análisis requiere. Se trata de definir los indicadores que realmente deseamos evaluar, esos que nos darán la información que estamos buscando. Deben ser concretos y observables, y solo los estrictamente necesarios. Por ejemplo, si el estudiante levanta la mano antes de intervenir en clase, una vez que hemos identificado los indicadores, es el momento de redactarlos. Se debe hacer de la forma más precisa y objetiva posible, siempre en forma afirmativa. Por ejemplo, levanta la mano antes de intervenir. ¿No son adecuadas las opciones? ¿Levanta la mano antes de intervenir? ¿O no levanta la mano antes de intervenir? Definir la escala de evaluación. Como ya hemos explicado, esta debe ser dicotómica y mutuamente excluyente. Sin embargo, los términos concretos en que se expresa son de nuestra elección, como por ejemplo, se observa, no se observa, presente ausente, sí, no, entre otros. Verter la información en una tabla. Desde el punto de vista del formato, la lista de cotejo es una tabla. En la parte superior debemos colocar la información general: ciudad, fecha, colegio, curso, materia y nombre del estudiante, si se trata de una evaluación individual. Más abajo se colocarán dos columnas, una para los criterios de evaluación y otra para las dos opciones de la escala evaluativa. Los criterios de evaluación deben estar ordenados de manera secuencial. Ejemplos de listas de cotejo. Lista de cotejo para exposición oral. Lista de cotejo para el MOOC o curso digital. Lista de cotejo para elaborar ensayo. Lista de cotejo para toma de la tensión arterial. Lista de cotejo para evaluar mapas mentales. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! ¿Qué les pareció el instrumento que es la lista de cotejo? ¿Alguien nos puede dar su opinión? Por ejemplo, si alguien tiene en su proyecto formativo una evidencia que podría ser un ensayo, entonces ya puede utilizar, ¿no?, este instrumento, una lista de cotejo, o si tiene una presentación, o si tiene un mapa mental también, ¿no? ¿Algún voluntario que quiera dar su opinión? Nadie, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir viendo otro instrumento, que es la escala de valoración, la escala de ejecución, perdón. Y la definición de este instrumento es: la escala de ejecución son instrumentos que posibilitan realizar estimaciones cualitativas dentro de un continuo, teniendo en cuenta los procesos y los productos asociados a los criterios de valoración y a las evidencias de aprendizaje. ¿Cuál es la característica de la escala de ejecución? Nos dice: sirve para dirigir la observación, para comparar ejecuciones y registrar juicios. Se sugiere que al final de la misma se ponga un espacio para comentarios por parte de los evaluadores. Las escalas pueden ser numéricas, gráficas o gráficos o descriptivas. La metodología de este método nos dice: escoger las características por valorar de acuerdo con los criterios de valoración y las evidencias requeridas. Valorar cada atributo con la base de una escala continua, la cual puede ser cualitativa. Se indican calificativos para las dimensiones relevantes, o cuantitativas, se asignan números a la escala.
La escala para todo atributo debe tener en cuenta 2 segmentos. Sin embargo, se recomienda que no tenga más de 5. Las categorías pueden ser en las cuantitativas, en la cantidad puede ser mucho, bastante, poco, casi nada, nada. Si es frecuencia, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Y en las cualitativas se puede colocar excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. También podemos colocar suficiente, insuficiente y deficiente. Las categorías pueden referirse también a aspectos tales como el grado de acuerdo, interés, importancia, prioridad, logro de metas u objetivos. El número de categorías al menos deben ser 3. Es importante que dichas categorías estén bien claras, definidas y resulten mutuamente excluyentes. También valorar el grado en el cual cada atributo esté presente en la persona de acuerdo a su desempeño. Y aquí nos dice tipo de escalas. Tenemos la escala numérica, la escala gráfica. En la escala numérica nos dice, son aquellas donde se juzga la realización del componente otorgándole un número que, a juicio del evaluador, es el que mejor corresponde, otorgándole un número que, a juicio del valor, es el que mejor le corresponde al componente. Y en la escala gráfica se adjetiviza el comportamiento en un punto cualquiera de un continuo. Y aquí nos muestra un ejemplo de escala gráfica. Si ustedes se ponen, tiene el nombre del o de la estudiante, la materia la cual está llevando. Y tiene las instrucciones. Y aquí en las instrucciones nos indica, indique el grado en el cual él o la estudiante contribuye a las discusiones en clase, colocando con una X en un punto cualquiera a lo largo de la línea horizontal. Como ustedes se pueden ver, aquí está la pregunta número 1 y nos dice, ¿hasta qué punto él o la estudiante participa en las discusiones? Entonces aquí colocamos nunca, rara vez, ocasionalmente, frecuentemente y siempre. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto se relacionan sus comentarios con el tópico discutido? Nunca, rara vez, ocasionalmente, frecuentemente, siempre. Y aquí ustedes pueden colocar algún comentario. Aquí tenemos otro ejemplo de escala gráfica. Por ejemplo, nos dice aquí está la carrera de enfermería, 5º año, la fecha, nombre y apellidos. Y nos dice atención de parto. Y nos dice, tenemos los criterios, ¿no? Entonces, y nos dice, la primera cosa que van a evaluar es el uniforme, ¿no? El uniforme. Después van a valorar las actitudes y después van a valorar el desempeño. Dentro del uniforme, ¿qué es lo que se va a valorar? Lleva el guardapolvo limpio. Entonces, aquí tenemos el criterio que dice cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar, no cumple y alguna observación. Usa barbijo limpio, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar o no cumple o hay alguna observación. Lleva la gorra y el cabello recorrido, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar o no cumple. Tiene las manos limpias y las uñas recortadas. Cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar
o no cumple, o si tuviera alguna observación, ¿no? Digamos, las uñas las trae pintadas. Luego vemos el criterio de la actitud, ¿no? Y nos dice, establece contacto positivo con la paciente, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar, o no cumple, o si hay alguna observación. Establece contacto positivo con la familia de la paciente, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar, no cumple. Explica a la paciente y a la familia, serena y claramente, el proceso de alumbramiento. Cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar, o no cumple. 4. Conoce y respeta los aspectos culturales del entorno referidos al alumbramiento. Cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar y no cumple. Respeta la intimidad del paciente. Cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar, no cumple. El desempeño. Organiza adecuadamente la sala de partos, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar, no cumple o observaciones. Verifica el instrumental quirúrgico, entonces nos dice, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar, no cumple. Ayuda en la instalación de la paciente en la camilla, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar o no cumple. Confirma los signos vitales, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar y no cumple. Presenta el reporte completo al médico encargado, cumple adecuadamente, cumple pero necesita mejorar y no cumple. Aquí tenemos un ejemplo de escala numérica, donde nos dice el nombre del o la estudiante, la materia. Y nos da las instrucciones, ¿no? Y nos dice, califique el grado en que él o la estudiante contribuye a las discusiones en clase, encerrando en un círculo el número apropiado. Los números representan los valores 5, notable, excelente 4, por arriba del promedio 3, nivel medio 2 y por abajo del nivel medio 1, insatisfactorio. Entonces tenemos, la pregunta, ¿en qué medida él o la estudiante participa en las discusiones? Entonces podemos colocar la 1, si es que es insatisfactorio, la 2, si está por debajo del nivel medio, la 3, si es el nivel medio, la 4, que está por arriba del promedio, y la 5, que es notable. Otra pregunta, ¿hasta qué punto están relacionados sus comentarios con el tópico que se discute? Entonces podemos colocar 1, si es insatisfactorio, 2, bajo el nivel medio, 3, nivel medio, 4, excelente, y 5, notable. Y aquí puede haber un comentario. Y aquí tenemos un ejemplo de la escala gráfico descriptiva. Y nos dice, la escala gráfica se describe con mayor amplitud cada una de las categorías dentro de las cuales podemos ubicar el comportamiento del o la estudiante. El ejemplo de la escala descriptiva. Se coloca el nombre del o la estudiante, la materia. Instrucciones. Califica cómo contribuye el o la estudiante a las discusiones en clase, colocando con una X en un punto cualquiera a lo largo de la línea horizontal. Pregunta, ¿hasta qué punto él o la estudiante participa en las discusiones? Nunca participa, callado pasivo. Participa como cualquier otro miembro del grupo. Participa más que cualquier otro miembro del grupo.
Segunda pregunta. ¿Hasta qué punto se relaciona con sus comentarios con el tópico discutido? Entonces, son ajenos y no van de acuerdo al tópico, son eventualmente pertinentes y son regularmente pertinentes. Puede haber un comentario. Entonces, este sería otro tipo de instrumento, ¿ya? Que es la escala de ejecución. Luego vamos a ver otro instrumento que es el diario de campo. Y nos indica su definición del diario de campo. Nos dice, Listen, son instrumentos. ¿Aló? ¿Alguien quería algún comentario o algo? sí, listen, una preguntita, una duda que se me quedó. Es decir, ¿esta escala de ejecución solo habla sobre la participación? Sí, ¿Solo evalúa la participación del estudiante? claro. Mide la participación, ¿no? Si está participando o no está participando, pero también mide las actitudes, ¿no? Como aquí hemos visto, ¿no? Mide su actitud, mide su uniforme, puede ver su desempeño, ¿no? Y también, como dices, dependiendo, si usted pone, por decirte, los estudiantes han expuesto, por ejemplo, yo a veces hago la pregunta, ¿no? ¿Alguien quiere participar o tiene alguna pregunta? Entonces yo me puedo hacer una escala y poner, ¿no? Nunca ha participado tal estudiante, digamos, ¿no? Participó como un miembro del grupo o participa en cualquier otro grupo, ¿no? Ustedes ya van a ver dónde cuál de cuáles de estos instrumentos les sirves para sus evidencias, ¿ya? Si me permiten un ratito, ahorita voy a compartir una cosita del proyecto formativo. Mm, ¿Se ve en la pantalla? Sí, licenciado, Sí, es su listo. proyecto formativo. Ya, muy bien. Si ustedes se fijan en su proyecto formativo, ustedes tienen unas evidencias. En el punto 16 dice evidencias y productos, ¿no? Entonces, en esta evidencia, para este criterio de desempeño, yo he colocado que el estudiante va a hacer un ensayo sobre los principios de la contabilidad, ¿ya? Entonces, va a ser un ensayo sobre el principio de la contabilidad. Entonces, para esta evidencia, yo la pueda calificar, voy a utilizar, yo le he puesto, puedo utilizar estos dos instrumentos, una lista de cotejo o una escala de valoración. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ver cuál de estos instrumentos que les estoy diciendo ahora, la lista de cotejo o la escala de valoración, van a utilizar para medir el ensayo que el estudiante ha hecho. ¿Ya? No es que la lista de cotejo es para el ensayo y la valoración. Pueden utilizar o puedo utilizar la escala de valoración y la lista de cotejo. De acuerdo, de acuerdo a la evidencia que yo quiera realizar. Por ejemplo, yo aquí he colocado mis evidencias, he colocado ejercicios resueltos sobre el libro diario, libro mayor y libro de sumas y saldos. Y entonces, para calificar estos ejercicios, voy a utilizar un patrón de respuesta.
¿Me estoy dando a entender? Porque este patrón de respuesta no lo puedo utilizar como instrumento para poder calificar esta evidencia como ensayo. Entonces tiene que tener una lógica, ¿no? Si son ejercicios, voy a tener un patrón de respuesta o rúbrica. Pero en este caso, en un ensayo, más me convendría utilizar una lista de cotejo o una escala de valoración. No sé si ahora está respondida tu pregunta. Sí, licenciado, muchas gracias, ya le entendí. Ya, Leonardo. Mm. Otro instrumento que nosotros tenemos es el diario de campo, ¿ya? Y nos dice, el diario de campo son instrumentos que posibilitan realizar estimaciones cualitativas dentro de un continuo, teniendo en cuenta los procesos y los productos asociados a los criterios de valoración y las evidencias de aprendizaje. Hay varios tipos de escalas: escalas formales de actitudes, ejemplo de Likert, escala de tipo diferencial, sistemático, escala de estimación y escala de desempeño. ¿Cuál es la característica? Y me dice que la característica del diario de campo es útil en el que él o la estudiante hace evidencia de lo que aprende y de lo que aún queda pendiente por aprender. El conocimiento que apropia puede ser tipo declarativo o teórico, y aquel proveniente de la práctica, de la cotidianidad, del contacto con el entorno y de la confluencia de estas. Otra característica, la escritura en el libro diario es pues un fijador de conocimiento y una mediación para concretar estos en las estructuras mentales, como plantea Walter Ong en 1994 en la página 81, que es la reestructura de la conciencia, pues permite al estudiante una organización mental de lo que quiere plasmar. Desde la práctica en trabajos de campo comunitario, unidades de servicio, clínica, etc., él o la estudiante deja plasmado en el diario el reconocimiento que hace de los personajes, los elementos, instrumentos o hechos, esto es, los medios y las mediaciones, sin los cuales no hubiera podido darse el aprendizaje. Otra característica es que la metacognición es fácilmente detectable en algunos diarios de campos, bien trabajados, que medianamente la identificación de sus falencias, él o la estudiante, es capaz de priorizar sus actividades para lograr las metas y fijar sus propios compromisos. Él o la estudiante detecta y controla su propio ritmo de aprendizaje, tomando en consideración las condiciones externas e internas que lo determinan. El diario de campo es una mediación, exige y permite una escritura de doble vía, estudiante-docente, estudiante-docente. Se propicia el mejoramiento de los textos y la reafirmación, concreción o corrección de aprendizajes. Deben acordarse los puntos básicos para su desarrollo, como ser que se escriba en forma de narración y la descripción. El diario de campo permite identificar el nivel de desarrollo del sentido crítico de cada estudiante y le posibilita en áreas de la formación
crear mecanismos o incluir estrategias que favorezcan el análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas. Uso públicas coherentes con el profesionalismo y la ética. Otra característica también es que es un instrumento que puede ser utilizado también por el docente. ¿Cuál es la metodología del diario de campo? Entonces, primero vemos los aspectos técnicos, luego la división de cada hoja en dos partes asimétricas separadas por una línea. En una parte vamos a ver, se anotan las observaciones efectuadas, en la otra parte se anota el análisis junto a las valoraciones e interpretaciones. Luego conviene recoger los datos en el momento en que se producen, utilizando palabras claves y frases significativas que permitan luego reconstruir lo observado. El soporte para registrar el contenido del libro diario puede ser en un cuaderno. ¿Cuáles son los requisitos imprescindibles que hay que seguir en el diario de campo? Punto número 1 nos dice, la elaboración del diario deberá ser cuidadosa, huyendo de las maneras, reproducciones y descripciones, de las interminables listas de actividades realizadas en el ámbito educativo. Es preciso escribirlo durante todo el periodo de la práctica. Al principio se recomienda hacer todos los días, si es posible, como mínimo una vez por semana. Se reflejarán aquellos hechos y experiencias que permitan la profundización, reflexión y, en su caso, la solución de problemas. Y aquí nos da un formato para la realización de un diario de campo. Es fundamental tener en cuenta los siguientes criterios y la siguiente estructura. Registro diario de campo. Nos dice el nombre del observador, el lugar, la hora que está realizando la observación, la fecha, la ciudad y la temática. La estructura tiene que tener una descripción, donde en la descripción desarrollar todo el proceso descriptivo de lo que se observe y vivencia. 2. La interpretación. En esta parte de la interpretación deberá realizar un proceso de análisis de los elementos que te arroja la descripción. Se puede utilizar categoría de análisis. Y 3, la conceptualización. En este apartado se deberán integrar las categorías de análisis. De esta manera se integran los aspectos teóricos y la interpretación que se realizó sobre la observación. Y aquí nos da un ejemplo del diario de campo. Si ustedes se fijan, aquí está el nombre del observador. Nos dice la licenciada María Luna, encargada de seguimiento a prácticas. Lugar, la posta sanitaria. La hora en que se está realizando este diario de campo es de 7 a 1 de la tarde. De 7 de la mañana a 1 de la tarde. La fecha es el 23 al 25 de enero de 2010. La ciudad es Jesús de Machaca. La temática, atención al parto. La descripción. Ahí nos indica entonces, aquí nos daba un ejemplo que desarrolla todo el proceso descriptivo de lo que se observa y de la vivencia, ¿no? Y aquí nos dice, hoy se atendieron 2 partos en la posta de Jesús de Machaca. En el primero participaron 3 estudiantes de 5º año y 2 de 3º. En el segundo solamente los de 5º año. Los estudiantes de 5º año son María Hilary, Carolina Rodríguez y Justa Poma. Las 3 se desempeñaron adecuadamente. Sin embargo, es preciso destacar que Justa logró un mejor contacto con la primera paciente y la familia, debido a que habla aymara. Esto favorece haber tranquilizado a la familia. Había preocupación porque Rosa, la parturienta, tenía lago de fiebre. El reporte que presentó María fue bastante completo
y su interrelación con el médico fue positiva. Carolina cuidó de la limpieza y el orden. Sin embargo, establece poco contacto con el grupo, aunque fue quien atendió correctamente al recién nacido. Jesús Choque y los Ticona, de tercer año, apoyaron adecuadamente todo el trabajo. Completar en estos aspectos con sus docentes. En el momento de descanso, conversé con el médico de turno, quien considera que esta nueva forma de trabajar en la comunidad está llamando la atención de los malcos. Ha pedido que el equipo docente se reúna con ellos la próxima semana. Entonces aquí ya tenemos la descripción de lo que sucedió en esta posta sanitaria de 7 a 1 de la tarde en la fecha 23. La interpretación, ¿no? Porque primero nos dice que es la descripción, luego la interpretación y la conceptualización. Ahora nos vamos a la interpretación. Y nos dice, los estudiantes se desempeñaron adecuadamente, tanto a nivel técnico en cuanto a procedimientos de atención. Su interacción con los pacientes y sus familias fue adecuado. Sin embargo, solo una estudiante cumplió con todos los requisitos de atención al recién nacido, motivo por el cual debe reforzarse este aspecto, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de diario de campo. Y nos dice, nombre del observador se llama Carolina Nimachi. Lugar, posta sanitaria, lugar de 7 a 1, fecha de 23 al 25, ciudad Jesús de Machaca y la temática atención al parto. Si nosotros nos fijamos, el primer ejemplo era del docente, porque era de la licenciada María Luna, la encargada de seguimiento a práctica. Pero también el estudiante tiene su libro diario. En este caso, el observador es Carolina Nimachi. Bien. La descripción nos dice, hoy, Justa María y yo hemos atendido 2 partos en la posta. En el primero, yo estaba un poco asustada, porque era la primera vez que tenía que atender al recién nacido. Esta vez el médico no nos ha preguntado nada, por eso yo también estaba callada. Pero he realizado todas las tareas. Lo más lindo es atender a la guavita varoncito. Tuve mucho cuidado a limpiar bien el moco que estaba en las fosas nasales y la garganta. Luego lo he medido y bañado. He escuchado al padre decir que a José le van a poner de nombre. La interpretación nos dice, es importante la limpieza del moco para poder evaluar bien la capacidad respiratoria del recién nacido, porque pueden presentar problemas para respirar concretamente en las primeras horas del nacimiento. La conceptualización. En el periodo neonatal, por ser el de mayor morbilidad de la infancia y por su carácter de transición entre la vida intrauterina y la extrauterina, es uno de los que se requiere mayor atención de enfermería. El plan de cuidados incluye los diagnósticos de enfermería y complicaciones potenciales que presentan o puede presentar el recién nacido. Inmediatamente después del parto, eliminé el moco, los residuos de la orofaringe y fosas nasales mediante una suave aspiración. Debe iniciarse por la boca y no prolongarla más de 15 segundos. La aspiración correcta es necesaria para que el neonato no presente déficit de respiración, dificultad respiratoria e imposibilidad de hacer correctamente la capacidad residual funcional. Este sería otro instrumento que es el registro de el diario de campo, ¿no? Aquí está el diario de campo. Este sería otro instrumento que, de acuerdo al proyecto formativo que ustedes tengan, de acuerdo a la evidencia que ustedes tengan, a esa evidencia ustedes que tienen que tener una
calificación, una ponderación. Luego tenemos el registro anecdótico y nos dice la definición. El registro Licenciado, anecdótico, disculpe una pregunta. ¿sí? En cuanto a lo que es el diario de campo, ¿es necesario presentar un diario de campo que sea del docente y del estudiante o solo del estudiante? Eso ya va a depender de ustedes, cuál es cuál es la evidencia que usted quiere, quiere tener de acuerdo a su criterio de desempeño, ¿no? Ya Entonces, verán si en solo base utiliza. digamos, a lo que quiero demostrar de mi evidencia sobre la práctica que haya llevado, por ejemplo, si los he llevado a tomar un muestreo de alguna muestra de suelo o muestra de agua, quiero que me lo narren, digamos, todo cómo han hecho el procedimiento o cómo les ha parecido, ¿no? Puede utilizar los dos si usted quiere, ¿no? Porque no se olvide que usted también lo va a calificar como lo ha hecho, ¿no? Usted lo está llevando, por ejemplo, como está haciendo acá. Aquí la persona está viendo cómo los estudiantes atienden, está llevando un registro, cómo ellos han atendido, ¿no? En la posta. Pero también el estudiante tiene un registro de lo que él ha hecho, ¿no? Entonces, es dependiendo, digamos, por decirle, el de ingeniería civil le va a decir, por decirle a un estudiante que vaya a sacar las muestras de suelo, ¿no? El estudiante puede llevar un diario de campo donde él va a decir, llegamos al lugar, primero hay que limpiar para sacar la muestra. Habrán algunos criterios que él va a rehacer, él va a hacer en ese momento. Pero también el docente lo puede estar evaluando en ese momento, ¿no? Entonces, el docente puede tener un diario de campo donde él va a decir, o va a anotar por decirte, fueron puntuales al llegar, o solo llegaron dos, el primero trajo todo lo que tenía todos los utensilios o el material que se iba a utilizar, el otro se olvidó, uno no participó en nada en la extracción del suelo, más se dedicó a mirar. Entonces, eso ya es dependiendo de la evidencia del criterio de desempeño que usted va o quiere evaluar. No sé si está Perfecto, clara la pregunta, gracias. Génesis. Muchas gracias, me quedó más claro. Ya, de nada. Como le decía a su compañero, son ustedes ya los que tienen que ver qué instrumentos van a utilizar para poder evaluar sus evidencias. Porque cada uno de ustedes tienen su proyecto formativo, están dictando la materia y ustedes son los que saben qué criterio de desempeño tiene que tener el estudiante o lo tiene que realizar. ¿Ya? No, no es el docente que le va a decir, utilicen este instrumento, porque yo, por ejemplo, si Génesis, ¿en qué carrera está dando clases, perdón? Perdón, Lisa. ¿Está dando docencia usted? No, actualmente no. Ah, no, ya, muy bien. Por ejemplo, yo soy licenciado en administración de empresas, ¿ya? Yo no puedo dar una clase por decirle de anatomía, digamos, ¿no? Porque ahí ya va a ser el médico, el doctor, el que sabe qué criterio de desempeño en esa materia tiene que lograr el estudiante, ¿no? Entonces, es él el que va a ver de las evidencias que él tiene, qué instrumentos va a utilizar para medir o evaluar esas evidencias que él ha pedido que tiene que tener, ¿no? Sí, sí, Ahora, perfecto. ya, gracias, Genesis. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a ver otro instrumento, ¿ya? Y nos dice el registro anecdótico. Y nos dice que es un instrumento de evaluación que se emplea para resaltar o describir situaciones de acontecimientos que son muy significativos. Estos no estaban previstos para ser observados en determinados momentos o que no se han observado con anterioridad. ¿Cuál es la característica? Nos dice, es una breve descripción de un hecho incidente, acontecimiento significativo o compartimiento del sujeto, observado
que de algún modo es importante para los fines de la evaluación. Por lo tanto, es una serie de notas que describen aspectos importantes de la conducta del sujeto observado. Otra característica es que contiene fundamentalmente datos de la situación observada, una descripción y un comentario. La descripción es corta, histórica, que describe un incidente que debe ser lo más objetiva posible sin usar términos que pudiesen evidenciar prejuicios. El comentario se refiere a la razón por la cual se hizo la observación, el por qué una hipótesis. Otra característica es que no puede ser planificado previamente, ya que no sabemos lo que va a pasar. Se puede registrar a través de un sistema de fichas en las cuales podemos tener preparado el formato para después solo completar. ¿Cuál es la metodología? Nos indica. Registrar el nombre del o la estudiante, la carrera, semestre, observador, lugar y fecha. Describir las condiciones del incidente. Anécdota en la que se describen los hechos sin incorporar valoraciones. Breve comentario del observador. Sugerencia. Limitarse a una sola anécdota o un hecho específico. Ser breve, pero con suficiente detalle para comprender el significado. Utilizar una terminología observable. Registrar incidentes tanto positivos como negativos. Citar frases significativas entre comillas. Preservar la secuencia para hacer una fotografía mental y describir. Y aquí nos da un ejemplo. Nos dice nombre, nos dice María Lima, carrera enfermería, semestre 4. El observador va a ser Lorena López. Lugar, Barrio Esperanza, la fecha el 12 de marzo del 2009. Condiciones del incidente. Información de la comunidad sobre la prevención del dengue. La anécdota. Un grupo de estudiantes se encuentra presentando mediante un portafolio la información sobre el dengue y una familia compuesta por la mamá y 3 niños, el más pequeño de 2,5 años aproximadamente, se acerca para ver las imágenes y toca la mano de Mariana, que la retira violentamente dejando al niño y demás personas desconcertadas. Breve comentario del observador. Esta es una conducta que hay que reflexionar con Mariana, porque denota una actitud negativa hacia las personas con las que debe relacionarse en un futuro profesional. Esto sería un registro anecdótico. Ahora, me esperan un ratito, por favor, para que yo pueda... ¿Se ve en pantalla? Sí. Bien, muy bien. El último instrumento que tenemos que ver es la rúbrica de evaluación. Y nos dice, la rúbrica de evaluación es una herramienta que los educadores utilizan para calificar y evaluar de manera objetiva trabajo, proyectos o tareas. Consiste en un conjunto de criterios y estándares de desempeño que describen lo que se espera de los estudiantes. La guía para crear una rúbrica de evaluación nos dice que tienes 10 pasos, ¿ya? Paso número 1 nos dice, define que tus objetivos de aprendizaje. Antes de crear una rúbrica, es crucial que tengas claro los objetivos de aprendizaje. ¿Qué habilidades o conocimiento deseas evaluar? Define tus metas de evaluación de manera clara y específica. Paso número 2. Identifica los criterios de evaluación. Una rúbrica se compone de varios criterios de evaluación. Estos son los aspectos específicos que se evalúan en el trabajo o proyecto. Por ejemplo, si estás evaluando un ensayo, algunos criterios podrían ser la estructura, el contenido, la dramática y la originalidad. Paso 3. Define los niveles de desempeño. Cada criterio debe tener varios niveles de desempeño que describan diferentes grados de competencia.
Estos niveles van desde insatisfactorio hasta sobresaliente. Define claramente lo que significa cada nivel para que tanto el profesor como el estudiante comprendan las expectativas. Crea descripciones claras. Para cada nivel de desempeño de tus criterios es fundamental proporcionar descripciones claras que detallen qué se espera en términos de calidad y cantidad. Esto ayudará a eliminar la subjetividad de la evaluación. Paso 5. Asigna una puntuación. Decide el valor de cada criterio en términos de puntuación. ¿Cuántos puntos se asignarán a la estructura? ¿Cuántos a la dramática? Esto debe basarse en la importancia relativa de cada criterio para el trabajo o proyecto en cuestión. Paso número 6. Prueba de la rúbrica. Antes de usarla con los estudiantes, es aconsejable probar la rúbrica. Evalúa algunos trabajos o proyectos, demuestra utilizando la rúbrica y ajusta los criterios si es necesario para que reflejen de manera precisa el desempeño de los estudiantes. Paso número 7. Comparte la rúbrica. Comparte la rúbrica con tus estudiantes antes de que comiencen la tarea o proyecto. Esto les proporcionará claridad sobre las expectativas y las ayudará a enfocar sus esfuerzos. Paso número 8. Aplica la rúbrica en la evaluación. Una vez que los estudiantes completen la tarea o el proyecto, utiliza la rúbrica para evaluar su desempeño. Asigna puntaje en función a los criterios y los niveles de desempeño. Paso número 9. Proporciona una retroalimentación. La rúbrica también son herramientas efectivas para proporcionar una retroalimentación a los estudiantes. Debe señalar que en áreas se destacaron y en cuáles necesitan mejorar, lo que facilita su crecimiento académico. Y por último, revisa y ajusta la creación de rúbricas de evaluación en un proceso constante, de constante evolución. Revisa y ajusta tus rúbricas que sea necesario para reflexionar los cambios de sus objetivos de aprendizaje o en la naturaleza. Y aquí nos da un ejemplo de una rúbrica. Por ejemplo, estamos evaluando una presentación, ¿no? Y nos dice, vamos a evaluar el contenido. Nos dice el contenido y nos dice muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces nosotros colocamos, en muy bajo colocamos la presentación no proporciona información relevante sobre la historia de la sociedad y cultura de Egipto antiguo. Bajo, la presentación proporciona información limitada y superficial sobre la historia de la sociedad y la cultura del Egipto antiguo. Ahorita estamos viendo el contenido, ¿no? Medio, la presentación proporciona información adecuada y precisa sobre la historia de la sociedad y cultura de Egipto antiguo. Alto, la presentación proporciona información detallada, completa, sobre la historia de la sociedad del Egipto antiguo. Y muy alto, la presentación proporciona información excelente y enriquecedora sobre la historia de la sociedad y la cultura del Egipto antiguo. Entonces, el contenido, nosotros vamos a dar en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. A diferencia, por ejemplo, yo puedo evaluar un ensayo con la rúbrica o con la lista de cotejo. La diferencia es que en la lista de cotejo solamente puedo decir el contenido, 2, sí o no. Aquí puedo poner el contenido, está bien su contenido, o puedo poner la presentación proporciona la información excelente y adecuada del ensayo, entonces coloco sí o no. Entonces, esa es la lista de cotejo. Pero en la rúbrica me da estos parámetros que yo pueda calificar el ensayo. Entonces, yo puedo calificarlo o con la rúbrica o con la lista de cotejos. ¿Alguien tuviera alguna pregunta hasta acá de los instrumentos que hemos visto?
Eh, Dice, disculpe, yo tenía una pregunta más que todo, creo que no he llegado a verlo, no sé si he ingresado tarde a la clase, pero sobre la escala de valoración. ¿Sí? Dentro de lo que vemos la escala de valoración es diferente a lo que es la lista de cotejo, ¿verdad? Sí. No nos olvidemos que la lista de cotejo te va a dar solamente como se dice, dos respuestas dicotómicas, se dice. Se dice cumple o no cumple, ¿no? Por decirte, el estudiante cumple o no cumple. El estudiante está presente o ausente. O sea, la lista de cotejo solamente te da dos opciones, sí o no, nada más. En cambio, la escala de valores te da más opción todavía. Ahí ya puedo dividir, digamos, entre bueno, excelente. Bueno, malo, excelente, muy bueno. Ya. Ya, Esa es perfecto. Eso por era. eso, ya son ustedes, de acuerdo a su proyecto formativo, lo que, a sus evidencias, no se olviden, que van a ser el instrumento de evaluación, que es la tarea. ¿Ya, Génesis? ¿Alguna consulta Perfecto, más, muchas Génesis? gracias. Ya. ¿Ve en la pantalla el proyecto formativo? Estos documentos aparecen. A ver un ratito, por favor. Ya. ¿Cuál es su trabajo final de ustedes? Ustedes se van a reunir entre 2 y 3 personas. Si se reúnen entre 2 personas de su proyecto formativo de una persona, me tienen que hacer cuatro, cuatro instrumentos de evaluación. Pueden hacer una lista de cotejo, una escala de evaluación, un platón de respuesta, rúbrica, una escala de valores. Eso ya depende de ustedes, de acuerdo al proyecto formativo que hayan realizado. ¿Ya? Si son, si se juntan 3 personas, entonces, si son 6 personas, ese proyecto formativo que han escogido, me hacen 6 instrumentos de evaluación. Y con eso sería su trabajo final. Entonces, les doy un ejemplo. Si yo he colocado aquí mi evidencia, un ensayo sobre los principios de contabilidad, tendría que presentar una lista de cotejo para evaluar este ensayo de principios de contabilidad. ¿Me estoy dejando entender? Sí, ¿Alguien Licen. tiene alguna duda? Está fácil, ¿no? No está muy complicado. Sí, Licen, solamente una aclaración. Usted dijo que utilicemos el proyecto formativo que hicimos con el módulo anterior. Eh, Pueden utilizarlo, sí, pueden utilizarlo. ya. Solamente cuando nos hemos reunido, lo hemos hecho algunos de 2 personas, otros han hecho individual y no sé si, creo que también hicieron de 3 personas, ¿no? Por eso le estoy dando de opción. Si Ya. se reúnen entre 2 personas, me hacen 4. Si Sí, se no, reúnen entre 6, me hacen 6. Y si sí, una persona no quiere hacer con nadie, me hace dos instrumentos. Y lo solita presenta, nomás, ¿no? presenta su proyecto formativo y sus instrumentos. Ya, ¿Ya? Porque yo voy ya, a calificar, yo voy a revisar el proyecto formativo y voy a ver sus instrumentos. ¿Ya? ya, Licen, ya. Muy bien. Dicen, Ahora, ¿sí? ¿será que no existe la posibilidad de que usted lo pueda enviar su plantilla del proyecto formativo al grupo? En el sentido de lo siguiente, Liz, el anterior que hicimos no está muy entendible, este lo veo más entendible, si es que existe la posibilidad. Le agradecería. Ya, se los puedo colocar como ejemplo, digamos. ¿Ya? Lo que pasa, Licen, es Perfecto. que como la doctora dijo, se reúnen de 2 grupos, ¿no? De 2 personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi persona hizo con una doctora, ¿no? Entonces yo soy ingeniera agroforestal y ella es Ajá. médico, ¿no? Doctora, entonces hemos realizado un proyecto formativo de una asignatura de hidrología de la carrera de ambiental.
Entonces, a ¿Ya? eso así lo mismo han hecho mis otros compañeros, entonces no es específicamente de mi carrera. Algunos quizás lo han hecho, ¿no? Que han encontrado, ¿no? Pero en sí la Pero mayoría hemos adaptado a un proyecto ah, formativo no hay como ejemplo. problema, no hay Ya, problema, Renelic. ya, Utilicen el proyecto formativo que han hecho con la doctora, ya, ya, ¿ya? ya, 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 listo, Lo que ya. yo más voy a calificar son los instrumentos, ¿ya? Usted me presenta un instrumento para evaluar si ahí está un ensayo, ya tiene un instrumento. Más adelante tiene un mapa mental, me presenta una rúbrica, está bien, perfecto. Si más adelante tiene otro ensayo, me presenta otra rúbrica, no hay problema. Pueden utilizar, por decirle, si en el proyecto formativo usted tenía 2 ensayos para revisar y usted me presenta 2 rúbricas, no tengo problema. ¿Me estoy dejando entender? Listen, Sí, una listen, consulta. ¿Sí? Listen, buenas noches. Una consulta es sobre un ejemplo. Si quiero hacer la evaluación de un ensayo, ¿puedo este, usar 3 instrumentos de evaluación? Puede, como le digo, usted puede utilizar la lista de cotejo o la rúbrica. Puede utilizar. Ya, ¿Ya? ya les. Entonces, Gracias. quedaremos en algo. Me presentan, así como dije, ¿no? Puede ser 2 rúbricas, puede ser una lista de cotejo, eso ya es opcional, se los deja a ustedes, pero la idea es que tenga 4 instrumentos si son 2, 2 instrumentos si son 1 y 6 instrumentos si son de 3 personas. ¿Está bien? Listo, ok. Sí, perfecto, está listen. bien. 4 instrumentos, si son 2 personas, ¿no, Lisa? Si son 2 personas serían 4. Si es solita una persona me presenta 2 y si son 3 me presentan 6. 2 instrumentos por persona, más fácil. 2 instrumentos por persona, exactamente. ¿Ya? Un favorcito, alguien más, porque tuve un mensaje de una sola persona que no pudo ingresar al foro. ¿Los demás tuvieron ese problema o ya pudieron ingresar? Hoy día ya se pudo ingresar, dice. Ya Sí, se pudo. listen, ya Entonces, se pudo hoy día. ya se pudo, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje tal vez no pudo ingresar. Dicen, Ayer pero no se ¿usted lo podía. amplió el foro o es hasta hoy Ya lo día? abrí. Sí, lo que pasa es que yo lo había abierto el día lunes, pero no habían podido ingresar. Así que lo tuve que anular ese foro y creé uno nuevo ya hoy día. Y lo creé hasta mañana, Ya, hasta listo, la gracias. hasta la medianoche está Dicen, buenas habilitado. noches. Buenas noches. Yo tampoco no pude, dicen, le cuento. Ya pueden ingresar, ya hagan la prueba. Y si no pudieron, me mandan un mensaje a mi privado y yo veré qué es lo que está pasando. ¿Ya? Pero ya la mayoría ya pudo ingresar hoy día. Lisa, buenas noches, una consulta. Con ¿Sí? referente a la tarea del anterior, las diapositivas, no hay que subirla a la plataforma, ¿no ves? Porque no está Este, habilitado tampoco. sí, yo los voy a habilitar mañana, por favor, ¿ya? Me había olvidado habilitarlo, más bien le agradezco a uno de sus compañeros que me mandó el mensaje, solo que no he tenido tiempito, pero yo mañana voy a habilitar para que puedan subir sus presentaciones, ¿ya? Porque no nos olvidemos que esas presentaciones llegan a ser una evidencia, ¿no? De que ustedes han hecho, ¿no? Del Sí, curso, muchas gracias. ¿ya? Entonces, Licenciado, disculpe, ¿sí? ¿hasta cuándo tenemos para la entrega de este último trabajo que nos está dando, lo que es lista de cotejo, rúbrica de evaluación y demás? Este, Supuestamente deberíamos tener una semana. ¿Les parecería bien hasta el miércoles? Sí, perfecto. Sí, Ya, yo lo habilitaría entonces el foro hasta el miércoles de la presentación del trabajo final. Pero el miércoles acabaría para que así yo pueda terminar mi informe y presentar a posgrado. ¿Les parece? ¿El miércoles tendríamos que defenderlo, Lice? No, eso ya es presentarlo nomás ya. Solo subimos Escúchenme, la plataforma.
Ajá, escúchenme, yo la voy a habilitar hasta el martes, ¿ya? Porque no nos olvidemos que tenemos sábado, domingo, lunes. Yo lo voy a habilitar hasta el martes, ¿ya? Para que puedan presentar la tarea final, ¿ya? Y de la misma forma, mañana voy a presentar el foro y el último cuestionario también. Y voy a habilitar para que puedan subir sus exposiciones, ¿ya? Y todos cerraríamos el martes. Dicen, ¿Están de acuerdo? sí está ¿Ya? bien, solo que Ya. Porque es- así terminamos el martes y yo voy a tratar a más tardar el día miércoles ya presentar todo a posgrado para que así también ustedes ya tengan su nota lo más antes posible. ¿Ya? Está bien, Lice, Dicen está bien. una consulta para aclarar. Bueno, tengo que subir lo que vendría a ser el ejemplo de lo que va a ser mi evaluación, ¿verdad? Digamos, al respecto, digamos, he cogido esta materia, por decirle, anatomía. Sí. Y ahora solo tengo que subir el ejemplo de cómo voy a valorar dicha Usted materia, me va, ¿no? Es usted necesario me que lo, lo suba junto, agregado, claro. editado en el proyecto formativo, ¿verdad? Ajá. Primero me va a subir el proyecto formativo, ¿ya? Y después me lo va a subir sus instrumentos, Perfecto, eso, gracias. ¿ya? Va a haber dos. Voy a habilitar una para que suban el proyecto formativo y voy a habilitar otro para que suban los instrumentos. Yo lo voy a descargar el proyecto formativo y lo voy a revisar los instrumentos, ¿ya? Muchas gracias. De nada, Génesis. Bueno, entonces, con esto ya estaríamos concluyendo el módulo. Cualquier cosita me envían al mensaje al celular. Si ese momento no respondo como esta tarde, es que no tenía la computadora al lado, ¿no? Entonces, para no, estaba respondiendo, pero después me acordé que estaba en otra parte la evaluación, ¿ya? Entonces, cualquier cosita, por favor, mediante el WhatsApp. Fue un gusto de haber participado con ustedes. Espero que no sea la última vez que nos veamos y espero que hayamos aportado un poco, ¿no? De mi conocimiento con ustedes. Ingeniero, Eh, buenas noches. Una última, por favor, si es posible que lo suba a los instrumentos también, por favor, como ejemplos para que lo tomemos. Ya Está en la están, página, ya compañero. está en la página, ya lo subí, Alex. Ah, ya, gracias, sí, muy amable. ¿Ya? Listo. De todos modos, voy a tratar de subirles algunos ejemplos, ¿ya? Así ya he hecho para que ustedes se guíen. Ok, gracias. Gracias, Lice, muy Gracias, amable. Licen. Ya. Gracias, Bueno, un Lice. gusto entonces. Hasta una próxima ocasión, ¿ya? Un placer haber estado con ustedes, ¿ya? Y haber compartido un poco de mi conocimiento. Hasta la próxima, Lice. Muchas gracias por Hasta tomar. luego. Muchas gracias, Hable, ¿no? Hasta luego, Gracias. Licen. Hasta luego. Muchas hasta gracias, luego, licenciado, licenciado. gracias. Hasta Gracias. luego. Nos vemos, Carolina.